Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones, que Cristo es la vida. Y será su gloria se cubrirá, como las aguas cubren el mar, y será llena la tierra de su gloria se cubrirá, como las aguas cubren el mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. La mies está madura, esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones, que Cristo es la vida. Y será llena de su gloria se cubrirá, como las aguas cubren el mar. Y será llena la tierra de su gloria se cubrirá, como las aguas cubren el mar. No hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo
Dios, Él es Rey, es amor, libertad, solo en Él encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Quiero decir que Jesús me salvó y la cruz mis pecados llevó. Quiero decir que pronto volverá y con Él siempre he de morar. Él me ama a mí, Él te ama a ti. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad, solo en Él encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él alistra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él alista mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Gloria sea a ti en la tierra de plenitud, cuando de tu abundancia das. Gloria sea a ti. Gloria sea a ti cuando en valle desierto voy, en caminos de turbación. Gloria sea a ti. Cada vez que me bendices, yo canto a ti. Si la oscuridad se acerca, igual
Gloria sea a ti cuando sufra al caminar, cuando duela mi ofrenda a ti. Gloria sea a ti. Cada vez que me bendices, yo canto a ti. Si la oscuridad se acerca, igual diré, gloria sea el nombre de Dios, gloria sea a Él. Gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre del Señor. Tú das y tomas, Dios, tú das y tomas, Dios, y yo siempre diré, bendito seas, Dios. Tú das y tomas, Dios, tú das y tomas, Dios, y yo siempre diré, bendito seas, Dios. Gloria sea el nombre de Dios, gloria sea a Él. Gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre del Señor. Hola queridos hermanos, buenas noches para todas las personas de la zona europea, buenos días para todas las personas de la zona latinoamericana. Le damos la bienvenida a este nuevo estudio del Evangelio de Juan. El día de hoy estamos terminando ya el capítulo 8, por fin, el capítulo 8. El capítulo 8 ha sido una serie de discusiones, un diálogo intenso entre Jesús y los judíos. Y Jesús les ha dicho cosas realmente fuertes, ¿no? Hemos estado aprendiendo que el capítulo 8 empieza con la historia de la mujer adúltera. Y la primera cosa que Jesús le enseñó en este diálogo con estos judíos, el que esté sin pecado, que tire pues la primera piedra. En medio de este diálogo, en esta conversación de Jesús con los fariseos, aparece el segundo concepto, la segunda frase para recordar. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. La tercera cosa que aprendimos en el capítulo 8, en el versículo 23, cuando Jesús les habla a los fariseos. Está hablando con los fariseos, los religiosos, los representantes religiosos del pueblo, considerados quizás los más estrictos y a la vez los más
santos. Y Jesús les dice a ellos, vosotros sois de abajo, pero yo soy de arriba. Y ojalá que nosotros nos identifiquemos de esta manera. Ojalá que la gente al vernos diga, caramba, este es de arriba. Este es de arriba. Su carácter, su vida, su amor, su entrega, su compasión, este es de arriba. No es de abajo, este es de arriba. La cuarta frase que aprendimos, cuando Jesús les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Y la semana pasada, una de las frases más fuertes que Jesús les dijo a estos fariseos, y es, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Marcando de esta manera una diferencia radical, una diferencia brutal entre aquellas personas que, pudiendo llamarse cristianos, se comportan como hijos del diablo, porque hacen las cosas que al diablo le agradan, y entonces mal llevan el nombre de cristiano, cuando en realidad se comportan como que tienen un padre que no es exactamente Dios. Hace un tiempo yo discutía con unos amigos que eran musulmanes, y ellos me decían que en realidad para el mundo musulmán el ser cristiano era casi como un insulto, era casi como meterse a una secta. Entonces yo le pregunté, pero ¿de dónde sacan ustedes esa idea? Y él me dijo, es fácil. Si tú le preguntas a un musulmán qué significa ser cristiano, te van a contestar de la siguiente manera. El cristiano se acuesta con cualquier mujer, usa drogas, se emborracha y come cerdo. Y yo le dije, pero eso no es un cristiano. Y él me dijo, bueno, esa es la imagen que ha presentado Hollywood al mundo entero. El mundo occidental cristiano se refleja por medio de sus películas. Y en medio de sus películas, ese supuesto mundo cristiano, ese supuesto mundo occidental cristiano, ¿qué hacen? Te acuestas con cualquiera, usas todo tipo de drogas, te emborrachas, es decir, es un desbarajuste, y claro, y comes cerdo. Y entonces por eso es que muchos musulmanes, cuando uno de sus familiares se convierte al cristianismo, para ellos es una atrocidad, porque lo que le está diciendo para ellos es, ahora este familiar ha decidido acostarse con cualquier mujer, emborracharse, drogarse, comer cerdo, y por eso es que a veces los musulmanes no aceptan que una persona se convierta al cristianismo. Pero la verdad es que para muchos, esa frase que Jesús les dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, es muy real. Aún en este mundo occidental cristiano, aún en un mundo que la gente se autodenomina cristianos o hijos de Dios, la verdad es que en la mayoría, muchas veces su comportamiento no refleja que tienen a Dios como padre, sino más cercanía al diablo como padre, ¿verdad? Ahora, hoy día vamos a terminar con el capítulo 8. Y el día de hoy vamos a aprender dos frases nuevas que Jesús va a decir en este diálogo intenso que tiene con los fariseos. Una de las cosas que vamos a aprender es una frase que Jesús va a acuñar que dice, el que guarda mi palabra no verá la muerte. El que guarda mi palabra no verá la muerte. Y la segunda frase que Jesucristo va a acuñar en este capítulo 8 es esta: antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, el capítulo 8, la última parte que vamos a estudiar ahora, versículos 48 al 59. Por favor, abran sus Biblias en el capítulo 8, versículos 48 al 59.
Lo tienen abierto, manténganlo abierto, márquenlo ahí. Juan capítulo 8, versículos 48 al 59. Márquenlo ahí y vamos a pedir que Dios dirija este estudio y que Él nos abra la mente para entender su palabra. Señor, gracias por este estudio de este día y gracias porque tu palabra se revela a nosotros por tu Espíritu Santo. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Guía tu Espíritu para que nos alimente el corazón y salgamos de este estudio edificados en el nombre de Jesús. Amén. Hemos repetido varias veces a lo largo de este capítulo que Jesús está en una discusión intensa. Ellos, los fariseos, le están diciendo cosas muy feas y Jesús también está diciéndole cosas muy duras, ¿no? Los fariseos ya hemos visto que le insinuaron como que era un hijo no legal, ¿no? Cuando le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación, como si Jesús fuera un bastardo, ¿no? Y varias cosas que los fariseos han estado diciéndole, y son duras, son ataques, son insultos, y Jesús está en medio de este diálogo, y también Jesús les ha dicho cosas fuertes, ¿no? Vamos a hacer un repaso. Por ejemplo, la semana pasada agarra y les dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¡Fua! ¡Qué fuerte!, ¿no? Si tú le dijeras eso a cualquier persona hoy en día, esta persona se te viene encima, directo a la yugular. ¿Quién te has creído? ¿Cómo te atreves a decirme algo parecido? Si algún predicador dijera una cosa así en su prédica, pues yo sé que algunas personas de la iglesia se pararían y se irían fuera. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Luego le dice, por ejemplo, vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Y ya hemos visto que Jesús les dijo, vuestro padre es el diablo. También les dijo, si vuestro padre fuese Dios, si vuestro padre fuese Dios, me amaríais. Pero no lo es, por eso no me amáis, ¿verdad? Y también vosotros, lo que dijimos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por último les va a decir, no son de Dios, ustedes no son de Dios. Entonces, hay que entender esto, que Jesús está hablando directamente a estos fariseos, y él no es muy diplomático. A veces nos cuesta esto, porque nosotros esperamos algún tipo de prédica dulce, suave. Queremos que las prédicas sean motivadoras, queremos salir de la prédica contentos, animados. Nadie quiere salir de una prédica mal. Y muchos predicadores están utilizando el método de las prédicas motivadoras. Prédicas que siempre tratan de dar algo positivo a la gente. Y por eso esas iglesias están llenas de personas. Pero la verdad es que Jesucristo no siempre estuvo diciendo cosas bonitas. Muchas veces Jesucristo fue muy duro al hablar. Y ojalá nuestro corazón esté preparado para recibir cosas buenas, pero también cosas duras. Que tengamos la humildad para saber recibir un mensaje, aun cuando este mensaje pueda ser duro o que nos confronte con nuestra propia realidad. Ojalá tengamos la humildad para aceptarlo. Jesucristo habló duro a los fariseos. Pero el día de hoy vamos a terminar con el capítulo 8. Y en el capítulo 8, desde el versículo 48 hasta el 59, vamos a leerlo. Los primeros dos versículos. Dice, respondiendo entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Ahora, esto es interesante porque, claro, en medio de esta discusión acalorada
entre Jesús y los fariseos. La verdad es que Jesús les ha dicho cosas fuertes, ¿no? Ya hemos repasado algunas. Si vuestro padre fuese Dios, vuestro padre es el diablo, vosotros no sois de Dios, etc. Entonces los fariseos están buscando, no se van a quedar callados, están buscando cómo se la devolvemos. Y en este versículo se la devuelven diciendo, ajá, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Es decir, dos cosas. Lo insultan diciendo que era samaritano y lo insultan diciendo que tiene demonio. ¿Por qué el ser samaritano era un insulto? Para los judíos, ya hemos explicado esto en algunos estudios pasados, el samaritano era una mezcla. Era un judío que se había mezclado con los gentiles. Eran los judíos que se habían unido en matrimonio con gente pagana, vamos a decirle así, o gente gentil. Entonces habían mezclado, y entonces ya no eran judíos puros. Para muchos judíos los samaritanos eran considerados como perros. Hablaban de los samaritanos como si fueran perros. Y recordemos que algunos judíos preferían darse toda la vuelta en lugar de cruzar por Samaria. Preferían, cuando querían ir de Judea a Galilea, preferían darse toda la vuelta para no tener que cruzar tierra de samaritanos. Y entonces estos judíos que menospreciaban a los samaritanos, para los judíos los samaritanos o los que vivían en Samaria eran categoría 2, era de gente de una subcategoría. Y entonces los judíos lo insultan a Jesús y le dicen, tú eres samaritano, estamos seguros que tú eres un samaritano. No lo era, Jesús era judío puro. Pero ahí los judíos le soltaron. Y la segunda cosa que le dijeron es, tienes un demonio, estás poseído. Qué interesante. Tienen delante al Mesías. Y creen que es un demonio. Cuando el corazón del hombre puede llegar a endurecerse de tal manera que puedes tener delante la verdad y no entenderla. Puedes tener delante al mismo Jesucristo y pensar que lo que tienes delante es un demonio. Jesús les va a contestar en el versículo 49. Les va a decir, respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Jesucristo no le preocupa que le hayan insultado llamándolo samaritano. Para él eso no era un insulto. Ser samaritano era simplemente unas personas que a los ojos de Dios eran tan valiosas como los mismos judíos. Y entonces a Jesús no le preocupa que le digan samaritano o que le digan cualquier cosa, ¿no? Hoy en día que está tan de moda el racismo en algunos países fomentado por sus propios presidentes, entonces mucha gente está pendiente o luchando por su identidad, ¿no? Y a Jesús no le importó. Le dijeron, eres samaritano, a mí qué me importa, yo soy cualquier cosa. Pero lo que sí no aceptó es que le dijeran que tenía demonio. Y él contesta, yo no tengo demonio. La segunda cosa que dice, yo antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Y esa palabra deshonráis es despreciar, juzgar indigno, infamar, degradar, ¿no? Entonces, ante el insulto, Jesucristo contesta con mucha tranquilidad. No, eso de los samaritanos no me interesa, pero eso de los demonios, eso no es cierto. Jesucristo no se altera, no revienta, no grita, no los escupe, no les pega. Jesucristo simplemente les contesta con la verdad. Yo no tengo demonio, 1. 2. Antes que nada, yo honro a mi Padre. Y 3. Vosotros sois lo que me deshonráis. Pero en el versículo 50, Jesucristo dice, yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga.
Entonces Jesús está diciéndoles, mira, ustedes pueden insultarme todo lo que quieran. No me afecta en absoluto, porque para mi Padre, eso lo importante es que Él es el que me glorifica. A mí no me interesa la gloria que venga de los hombres. Yo no busco mi gloria, dice Jesucristo. Hay quien busca, hay quien la busca y juzga. ¿Y de quién se está hablando? Él está hablando de Dios, Padre. En el versículo, miren el versículo 55, tenemos que saltar hasta Juan 8:55, 8:54, dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, ¿no? Y eso es importante. Jesús le está diciendo a los fariseos, ustedes me insultan, ustedes me deshonran, ustedes me ofenden, pero lo que yo necesito no es la aprobación de ustedes, y yo no necesito la gloria de ustedes. Lo que yo necesito es la aprobación y la gloria de Dios. Y Jesús dice, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria nada sería. Pero mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro Dios. Y eso es interesante porque pensemos en esto cuando estamos sirviendo al Señor. Yo sé que en el fondo siempre se dice, por ejemplo, en la iglesia, ¿quiénes van a ayudar? ¿Quiénes están ayudando? ¿Quiénes están sirviendo? Y yo ayudo en la cafetería, yo ayudo en la puerta, yo ayudo limpiando, yo ayudo de tal manera o de otra manera. Y entonces el consejo que se le da a los pastores es, no te olvides de agradecerle a los hermanos. No te olvides de agradecer a la gente de la alabanza, a la gente de la escuela dominical. No te olvides de agradecer a cada persona que sirve o ayuda delante de Dios. Y está bien, porque los pastores tenemos que reconocer la labor y el servicio de los hermanos y tenemos que agradecerles, porque es correcto hacerlo, pero nosotros mismos, no debemos estar esperando ni la gloria ni el reconocimiento de la gente, porque nosotros a Jehová el Señor servimos. Y entonces, aunque a veces en el fondo del corazón quisiéramos recibir ese agradecimiento por el servicio brindado, en el fondo, digamos como Jesús, lo que yo necesito es que sea Dios el que me reconozca, que sea Dios el que me glorifique, que sea Dios el que vea mi labor y yo quiero recibir de Dios su aprobación, más que de los hombres. ¿Entienden? Más o menos. Ahora, en el versículo 55, Jesucristo habla duramente también y les dice, pero vosotros no le conocéis. Vosotros no le conocéis. Mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Es interesante. Miren lo que Jesús le está diciendo a los fariseos. Ustedes no conocen a mi Padre. Yo le conozco. Qué tremenda afirmación. Jesucristo está diciendo que Él conoce personalmente al Dios del cielo. ¿Ah? ¿Puede decir esto cualquier otro? ¿Puede decir afirmar esta verdad cualquier persona? Dice, yo le conozco. Si dijere que no le conozco, yo sería un mentiroso. Pero le conozco. Y miren cómo termina la frase. Y como le conozco, es que guardo su palabra. Como le conozco, guardo
su palabra. ¿Qué parte de esta frase no entendemos? Ustedes saben cuánta gente dice conocer personalmente a Dios y siguen mintiendo, engañando, estafando, siguen murmurando, chismeando a escondidas. ¿Saben cuánta gente dice que conoce a Dios y no guarda su palabra? ¿Por qué? Porque hemos desarrollado un sistema de obediencia selectiva. Porque agarramos de la Biblia y obedecemos lo que queremos obedecer. Y lo que no nos gusta no lo obedecemos. Cuando leemos algo en la Biblia que no nos gusta, entonces lo interpretamos de tal manera que se acomoda a nuestra forma de pensar. No nos sujetamos a la palabra, sino que queremos interpretar la Biblia para que la Biblia se sujete a nuestros pensamientos. ¿Cuánta enseñanza en la Biblia es tomada en forma selectiva? Y la gente que se llama cristiana, que dice que conoce al Señor, entonces encuentra en la palabra de Dios algo que no les gusta e inmediatamente viene la interpretación acomodada para poder obedecer en forma selectiva. Obedezco lo que me gusta, lo que me conviene, pero no tengo el corazón como para obedecer. Y Jesucristo clava esta frase cuando dice, yo le conozco, yo conozco al Padre. Y por eso guardo su palabra. ¿Cuál es la característica de los verdaderos hijos de Dios que conocen al Padre? Es que guardan su palabra. ¿Qué parte no entendemos? ¿Sabe usted cuántos creyentes guardan el día de reposo? El día del Señor, el día domingo, como lo celebramos los cristianos, porque ese día resucitó Jesucristo. ¿Cuánta gente guarda el domingo solo cuando tiene tiempo, cuando le conviene? Guardar el día del Señor es algo tan simple. Escudriñar las Escrituras. ¿Qué cosa es esto? ¿Es un mandato o es algo opcional? Escudriñar las Escrituras. ¿Cuántos lo hacen? ¿Cuántos le dedican tiempo a la palabra? Orad sin cesar. ¿Cuántos dedican tiempo a la oración? Hermanos, Jesucristo es claro, yo le conozco. Y porque conozco, guardo su palabra. Ahora, esto es algo que tienes que, entre tú y Dios. Porque ¿quién te va a controlar ahora? Nadie. Esto es algo que tienes que controlarte tú mismo. Tú tienes que evaluar tu vida si es que estás guardando la palabra de Dios. Y hacer un análisis sincero. También puedes tratar de engañarte a ti mismo, como dice Santiago, ¿no? Puedes engañarte a ti mismo, puedes mentirte a ti mismo y hacer creer que tú eres un buen hijo de Dios cuando en el fondo de tu corazón sabes que no lo eres. Jesucristo clava una frase que a mí me mece, ¿no? Me remece el corazón. Yo le conozco. Le dice a los fariseos, ustedes no lo conocen, pero yo le conozco. Yo le conozco. Si dijera que no le conociera sería un mentiroso, pero yo le conozco. Y como le conozco, guardo su palabra. Y yo quiero preguntarte a ti que me estás escuchando, ¿conoces personalmente al Dios del cielo? Y por lo tanto puedes decir como Jesús, yo le conozco y por eso guardo su palabra, toda su palabra, inclusive la que no me gusta. Cuando encuentro un mandato en la Biblia, lo obedezco. Sigamos adelante. Vamos ahora, retrocedemos. Porque hemos saltado del versículo 50, hemos pasado al 54 y al 55. Y ahora retrocedemos al 51. Juan 8, 51. Y aquí es la primera gran afirmación que les mencioné al inicio del estudio. La primera gran afirmación que dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Esta es una frase que también nos vuelve a remecer el piso, ¿no?
Es lo que Jesús nos está diciendo ahora. Pon tu nombre delante de la frase y repítela conmigo. Yo voy a poner mi nombre, Carlos. Carlos, recuerda que el que guarda su palabra no verá muerte. Pon tu nombre delante para que tu corazón un poco se identifique. Ponle tu nombre. Marta, Juan, Pedro, Roxana, lo que sea. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. No es el que tiene pantalla como si fuera creyente, no es el que asiste a la iglesia, no es el que se llama cristiano, no. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entendámoslo, porque más claro no canta el gallo, por Dios. Entonces, este mensaje me tiene que confrontar. Este mensaje lleva y me confronta, porque me hace preguntar, ¿realmente estoy guardando la palabra de Dios? ¿O estoy viviendo la vida cristiana a mi antojo? ¿Piensas guardar su palabra? ¿De verdad? ¿O crees que guardar su palabra es un jueguito que podemos jugar de vez en cuando y no pasa nada con nosotros? ¿Entiendes las consecuencias de no guardar su palabra? El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Naturalmente que en estos momentos tus pensamientos deben ser muy parecidos a los fariseos. Es decir, en este momento tu pensamiento debe estar diciendo, un momento, ¿cómo que no voy a morir? El que guarda mi palabra nunca verá la muerte. ¿Qué quiere decir? Que no voy a morir nunca. Y entonces los fariseos estaban pensando exactamente lo mismo. Los fariseos estaban pensando en términos corporales, en términos físicos. Por eso en el versículo 52 le dicen, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tiene demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Claro, cuando Jesucristo agarra y les dice, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ellos, los fariseos y los judíos, inmediatamente pensaron en la muerte física, que probablemente muchos de los que me están escuchando han pensado exactamente igual. Pensaron, pero este está loco, pero ¿de dónde saca este la idea? ¿No? Y le contestan, ahora sabemos que tienes demonio. O sea, también le están diciendo, no, definitivamente tú estás loco, tú has perdido la razón. ¿Por qué? Porque Abraham murió, los profetas murieron, ¿no? Y tú dices que el que guarda tu palabra no morirá. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Y esto es interesante porque la misma pregunta que los fariseos estaban haciendo, ellos estaban pensando en la muerte física. Pero no era de esa muerte la que Jesús estaba hablando. Todos los seres humanos vamos a enfrentar dos muertes. Todos los seres humanos vamos a enfrentar dos muertes. La primera es la muerte física, que recibimos como herencia por el pecado de Adán. Dice que por el pecado de Adán entró la muerte, porque Adán tenía acceso al árbol de la vida. Y entonces cuando Dios bloquea a ese pecador para que no existiera un pecador eterno, para que ese pecador tuviese un lapso de tiempo en el cual muere, por eso Dios le quita el acceso al árbol de la vida. Entonces, por herencia, nosotros recibimos la muerte física. Entonces, nadie puede escapar de esta herencia, porque la muerte física es la herencia que recibimos por el pecado de Adán. Pero la muerte espiritual
La muerte espiritual. La Biblia menciona que es la segunda muerte. La muerte espiritual ya no tiene que ver con Adán, ya tiene que ver conmigo. Es decir, la muerte física es la herencia que recibimos por el pecado de Adán, pero la muerte espiritual es el pago que recibimos por nuestros propios pecados. La muerte espiritual, la separación de Dios eternamente, es el pago que recibimos por nuestros propios pecados. De la primera no podemos escapar, pero de la segunda muerte, de esa sí, porque para eso vino Jesucristo. ¿Cuál era la causa de la segunda muerte, de la muerte espiritual? Es el pecado. Entonces, Jesucristo viene, ¿para qué? Para morir por el pecado, pero no el suyo, sino el mío. Entonces, la muerte espiritual es el pago por mi pecado. Y Jesucristo viene, ¿para qué? Para pagar por mi pecado. Y por eso la muerte en la cruz paga por mi pecado. Y cuando yo voy a la cruz y coloco en la cruz mis pecados y voy delante de Dios y me entrego y le digo, Señor, toma mis pecados, la muerte de Cristo en la cruz me otorga perdón y por lo tanto me permite escapar de la segunda muerte. Y de eso es lo que Jesucristo había estado hablando. Y vamos a leer versículos bíblicos que nos hablan de esto. De cierto os digo, el que me oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Juan 11:25. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. No sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y entonces lo que Jesucristo estaba diciendo, y esa frase es importante, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y entonces, ¿cómo sabemos que tenemos a Cristo en el corazón? ¿Cómo sabemos que el Señor nos ha perdonado? ¿Y cómo sabemos que realmente tenemos vida eterna? Y hay un versículo que quiero que leamos, y está en Primera de Juan capítulo 2, versículos 3 al 6. Primera de Juan 2, versículos 3 al 6. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora entendemos la frase de Jesucristo cuando dice, el que guarda mi palabra no verá la muerte. Porque el que guarda la palabra es alguien que ha conocido personalmente a Dios, tiene una relación personal con Dios, ha sido perdonado por sus pecados
tiene una comunión diaria y personal con el Padre y por eso guarda su palabra. ¿Recuerdan? Jesucristo dijo, yo le conozco y por eso yo le conozco, guardo su palabra. Y el que guarda su palabra no verá muerte. Entonces, el que conoce, vamos a repetir este texto, el que conoce al Padre, guarda sus mandamientos. El que guarda sus mandamientos no verá la segunda muerte, porque Jesucristo ha perdonado sus pecados. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Y la verdad no está en él. De la primera afirmación que hemos estudiado y que hemos aprendido ahora es esta. El que guarda mi palabra no verá muerte. Y se refiere a la muerte segunda. Y ahora entramos a la segunda afirmación, que es una afirmación impresionante. Segunda afirmación de Jesús en este capítulo 8 de Juan. Versículos 56 al 58. Dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Y entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Lo que está pasando en este momento, en esta conversación, en este diálogo intenso entre Jesús y los fariseos, es que ahora Jesús va a demostrarles que lo que Jesús está diciendo es verdad. Jesús les ha dicho varias cosas. Les ha dicho que Él es la luz del mundo, por ejemplo. Les ha dicho que Él es el camino, la verdad y la vida. Les ha dicho que ellos son de vuestro padre el diablo. Pero también les ha dicho que Jesús conoce a Dios. Y que, o sea, un montón de cosas. Y al final está diciendo, el que guarda mi palabra no verá la muerte. Pero ¿cómo demuestro todo esto? ¿Cómo les muestro que Jesucristo era la clave? Y utiliza una expresión. Le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y esto es hablar acerca de su preexistencia. Es decir, que antes que Jesús naciera, Jesús ya existía. Vamos a ver la cantidad de cosas que esto implica. Miren la frase acá en Juan 8, 56. Dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio. Y se gozó. Miren esa expresión. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio. Y se gozó. Y Jesucristo está hablando como testigo presencial. Les está diciendo, sí, no, yo estoy ahí. Si le dijimos a Abraham que iba a venir su simiente y que de su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y se gozó Abraham. Lo vio, lo proyectó y se gozó. Fue un momento espectacular. Y entonces los judíos dicen, pero este está loco. Le contestan, aún no tiene 50 años. ¿Y ya has visto a Abraham? Porque ellos entendieron exactamente lo que Jesús le estaba diciendo. Ellos dicen, pero este está loco. Como si fuera testigo presencial, como si hubiera estado ahí con Abraham, viendo a Abraham gozarse de la venida de su simiente, que es Jesucristo. Y con eso los fariseos estaban diciendo con claridad, este está loco, porque este no tiene 50 años. Ahora, Jesucristo pudo haber dicho más cosas. Jesucristo pudo haber dicho, y todas eran ciertas, antes que Adán fuese, yo soy. Antes que el universo fuese, yo soy. ¿Por qué? Porque Jesucristo estuvo antes de la creación. Colosenses 1:15
todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Entienden ustedes lo que significa esa frase, antes que Abraham fuese, yo soy? ¿Entienden toda la implicancia? Lo que Jesucristo les está diciendo es que antes de la creación, Jesucristo ya estaba. Se los está diciendo a los fariseos delante de su cara. En su cara les está diciendo, antes que Abraham fuese, yo ya estaba. Antes que la creación, antes que Adán, antes que todo, yo ya estaba. Porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso esta frase, antes que Abraham fuese, yo soy, es profunda. Porque nos está hablando de la preexistencia de Cristo. Miren en Juan capítulo 17, versículo 5. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Voy a repetir ese versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Entienden quién es Jesucristo? ¿Están entendiendo quién es Jesucristo? Contigo antes que el mundo fuese. Y el versículo 24 añade, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Me has amado desde antes de la fundación del mundo. Miren este texto en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes, ¿de quién está hablando? ¿Quién va a nacer en Belén? ¿Ah? No, pero tú, Belén, Efrata, ¿no? De ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. ¿Quién es el que nació en Belén? Jesucristo. Y dice, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Texto muy conocido, Juan 1:1. En el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En el principio, antes de la creación. Colosenses 1:17. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es antes de todas las cosas, todas. Antes ya estaba. Apocalipsis 22:13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Wow. Este es Jesucristo. Ahora, si entendemos esto, si entendemos lo que Jesucristo está afirmando acá, entonces los versículos que vamos a leer a continuación toman otro significado. Porque una cosa es que te hable un ser humano cualquiera, alguno que se crea el Mesías, alguno que se crea el fundador, lo que sea. Una cosa es que te lo diga cualquiera, y otra cosa es que te lo diga aquel que preexistió desde antes de la fundación del mundo. Y entonces ese que estuvo antes que Abraham fuese yo soy, antes que Adán, antes que la creación y antes que todo, ese que estuvo al lado del Padre desde antes de la fundación del mundo, ese dice en sus palabras, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Entienden cómo cambia la figura? Ahora, Él es el camino, la verdad y la vida, no otro. Él es. 1 Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Hay uno solo. El preexistente, el que estuvo con el Señor antes de la fundación del mundo. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¡Fua! Qué fuerte, ¿verdad? Ahora, ¿qué implica esto para mí? Es decir, entender que Jesucristo vivió
desde la eternidad. Y lo que hizo fue encarnarse. Y estos versículos que acabamos de leer le dan, o sea, la preexistencia de Cristo le da a estos versículos una intensidad, un valor impresionante, ¿no es cierto? Pero ¿qué implica esto para mi vida? Y la primera cosa es esta: la eternidad es una realidad y no vamos a escapar de ella. A diferencia de Jesucristo y de Dios, que son eternos desde la eternidad y hasta la eternidad, tú y yo vamos a enfrentar la eternidad. Nos guste o no, vamos a enfrentar la eternidad, para condenación o para vida eterna. Y es una decisión que tú tienes que tomar en vida. Tú puedes vivir tu vida como quieras, pero la eternidad la vas a enfrentar sí o sí. Cuando Jesucristo dijo que Él estuvo con el Padre desde antes de la fundación, te está diciendo que hay un lugar donde Él estaba con el Padre. Esa dimensión, ese mundo espiritual del cual Él vino, dijo que Él había venido para prepararnos lugar, para llevarnos a ese lugar. Entonces, cuando tú te enfrentas a la muerte, no te enfrentas a la inexistencia y no te enfrentas a la desaparición. No es que pasas a la nada, pasas a la eternidad. En esa eternidad, tú determinas dónde vas a pasar la eternidad estando en vida. Ahora, por eso es la fe. Y Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones, por eso es que anhelamos la eternidad. Y vivimos con aspectos eternos, no necesariamente eternos, pero vivimos con conceptos infinitos todo el tiempo. La gente le es difícil entender la eternidad, pero no. Los conceptos infinitos son parte de nuestra vida cotidiana. Los colores. ¿Cuántos colores hay? Infinitos. Los números. ¿Cuántos números hay? Son infinitos. La eternidad es un infinito. Es una realidad, solo que no estamos acostumbrados a ella porque vivimos en un mundo temporal. Pero esa eternidad es una realidad. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? La Biblia nos exhorta a vivir con perspectiva de eternidad. Mira este pasaje de Isaías. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Miren la última frase. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Querido amigo, querido hermano, ojalá ninguno de los que me están escuchando, busquen al Señor. Miren este pasaje. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. 2 Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Termino diciendo, Mateo 6:20, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. La realidad de la eternidad. Vivir con perspectiva de eternidad es la cosa más lógica que hay. ¿Por qué? Vivir en esta vida está bien. Estudia, trabaja, provéele a tu familia todas las comodidades que puedas proveerle. Disfruta de la vida, porque para eso Dios nos ha dado también sentidos para disfrutar de la vida. Pero no te olvides que somos eternos. No te olvides que hay una eternidad que se te viene encima. Y entonces, disfruta de esta vida, pero prepárate para la eternidad. Vive con perspectiva de eternidad. Jesucristo dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y con esto Jesucristo les cayó la boca a los fariseos, porque les estaba diciendo, yo soy la luz del mundo.
El que guarda mi palabra no verá la muerte. En otras palabras les está diciendo, yo soy Dios eterno. Yo soy el Mesías. Yo soy el Salvador del mundo. Eso es lo que Jesucristo les estaba diciendo a los fariseos. Por eso en el versículo 59, los fariseos agarran y dicen, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Y es aquí cuando los fariseos toman la decisión de matar a Jesús, porque no pueden contestar, no pueden rebatir las frases y los pensamientos y las ideas de Jesucristo. Porque sus pensamientos son duros, porque son difíciles, pero son verdad absoluta. Tú puedes creerlos o puedes rechazarlos, pero no puedes jugar con ellos. Y ese es el reto que yo te doy ahora. Escucha todas estas palabras que Jesucristo ha dicho. Escucha cuando Jesús agarra y dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Queridos amigos, cuando Jesús afirmó que antes que Abraham fuese, Él ya estaba, nos está diciendo que Él es el Dios eterno. Y ese Dios eterno está esperando dos cosas. Una, que nosotros vayamos a Él, buscando el perdón de nuestros pecados y una vida nueva en Cristo. Y dos, que le sirvamos con perspectiva de eternidad. Gracias Dios por este estudio y por la palabra. Bendícenos con ella. Usa esta palabra, llévala por donde tú quieras, que sea escuchada por la gente que tú quieras. Toca esos corazones donde estén. Permite que muchas personas te encuentren. Permite que muchas personas te conozcan como Jesucristo dijo. Y permite que nosotros los creyentes realmente aprendamos a guardar tu palabra. Basta de jugar, Padre, a ser cristianitos superficiales. Que realmente guardemos tu palabra, porque el que te conoce, guarda tu palabra. Y el que guarda tu palabra, no verá la muerte segunda. Gracias, oh Dios, bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Los veo la próxima semana en el viernes 8 de la noche, hora de Suiza, para continuar con el capítulo 9 de Juan. Que Dios les guarde.